Buen día, compañeros y maestro. Yo soy Jacqueline Denise Diego Díaz y a continuación les voy a explicar el uso de cada una de las herramientas que hemos escogido. Primeramente vamos con Monday, que va a ser nuestro gestor de proyectos principal. Como vemos, al abrir la aplicación nos aparece el espacio de trabajo principal en donde podremos trabajar con todos los miembros del equipo que nosotros hayamos agregado. Aquí, sí, como vemos, nos aparece un tablero. Al abrirlo ya nos viene una especie de plantilla en donde vamos a poder ir agregando los grupos y elementos que nosotros deseamos. Aquí podemos cambiarle el nombre al tablero, por ejemplo, para ponerle Sprint. Y al grupo nuevo le vamos a llamar fase de diseño. Ahí lo tenemos. Para agregar un elemento simplemente nos situamos aquí y le damos el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, crear diseño. Crear diseño. Podemos poner algún otro, como por ejemplo construir base de datos. Y uno más, crear estructura HTML, por poner un ejemplo. Como vemos, aquí tenemos distintas columnas que yo misma he agregado, en donde vamos a tener a un sujeto responsable de realizar dicha actividad. En este caso solo estoy yo. Si lo queremos podemos invitar a más miembros del equipo y aquí mismo ellos también serían los responsables de esta actividad. Tenemos también aquí la columna estado, que podemos ponerle etiquetas que ya vienen por defecto en Monday, como es en proceso, estancado o listo. Y si queremos podemos crear nuestras propias etiquetas. Como vemos, aquí tenemos una rosa llamada por consultar que yo misma creé aquí en editar etiquetas. Y le podemos poner aquí el nombre que nosotros queramos. Por consultar al cliente. Como vemos, aquí ya quedó editada la etiqueta. Le podemos poner distintas. Aquí tenemos otras dos columnas, que estas serán tipo fecha, en donde daremos un inicio de estas actividades y un final. Como vemos, aquí también le podemos cambiar el nombre a la columna si así lo deseamos. Aquí yo agregué esta columna de prioridad, simplemente dando aquí en el signo de más, agregar columna. Y como vemos, aquí tenemos algunas columnas predeterminadas llamadas esenciales y algunas llamadas superútiles. En este caso yo agregué esta de prioridad. Y como vemos aquí también tiene sus etiquetas mismas, llamada critical, high, low, medium. Y también podemos editar estas etiquetas para que, por ejemplo, queden en español. Alta, media y baja. O podemos agregar una etiqueta nueva. Aplicamos y por ejemplo esta es crítica, alta y alta. Así por ejemplo. También podemos agregar un grupo nuevo si así lo deseamos, dando clic aquí. Y como vemos aquí ya tenemos el grupo nuevo. Si queremos eliminar algún elemento, simplemente damos aquí en los tres puntos, eliminar. Entre otras configuraciones como vemos que tenemos. También con los grupos los podemos eliminar o cambiarles el color o alguna otra configuración que nosotros queramos. Aquí en este mismo espacio de trabajo podemos agregar otro tipo de documentos como un archivo de texto, un panel, alguna plantilla o importar datos desde algún otro programa o agregar un formulario o carpeta. O si queremos agregamos un tablero nuevo. Aquí, como vemos, podemos crear un tablero nuevo y aquí se nos crea. Volviendo a este principal, en lugar de ver de esta manera los datos, también podemos verlo de otra forma, agregando aquí una vista, como vemos. Y por ejemplo podemos agregar tabla, panel, Kanban, Gantt o gráfico. En este caso voy a darle gráfico y como vemos aquí tenemos un gráfico de barras
Podemos agregar otro diagrama, pero que esta vez sea en forma de círculo. Damos en los 3 puntos, ajustes, circular y cerramos. Y como vemos, ya sale aquí todo en forma de círculo. Esto es muy útil porque, como sabemos, Scrum pide que haya un gráfico en donde podamos ver el avance que llevamos en el proyecto, los elementos ya terminados o los que están en proceso. Entonces, esto es muy útil. Si queremos agregar un espacio de trabajo más, podemos hacerlo dando clic en espacio de trabajo principal, y aquí, como vemos, nos dice agregar espacio. Le podemos dar un nombre y le damos a agregar espacio de trabajo y aquí ya nos sale. Volvemos al principal y como vemos, aquí salen nuestros 2 tableros y este es nuestro tablero principal. También otra de las opciones que nos gustó bastante de Monday fue la opción de automatizar tareas, que eso se logra dando clic aquí en este botón de automatizar, y aquí podremos tener un montón de plantillas para automatizar tareas. Por ejemplo, se puede que cada cierto periodo de tiempo se cree un elemento, muy útil. Y una de las que vamos a probar aquí es la de cuando cuando el estatus de una columna cambia a tal cosa, tal elemento se mueve a otro grupo. Entonces, esta automatización, por ejemplo, le ponemos estado, cuando cuando la columna de estado del elemento cambia a listo, se nos va a ir al grupo nuevo. Creamos la automatización, como vemos aquí ya la tenemos activada. Y entonces esa automatización nos dice que cuando cualquiera de estos elementos cambie su estado a listo, va a pasar de este grupo a este grupo nuevo. Entonces, por ejemplo, construir base de datos, lo ponemos en listo, y como vemos, construir base de datos se cambió de grupo fase de diseño a grupo nuevo. Ahora pasamos a la siguiente herramienta, que va a ser MySQL Workbench. Para poder usar MySQL Workbench es importante que el servicio esté activado. Para esto nos vamos a ir a nuestro buscador de Windows, colocamos administrador de tareas, nos vamos a la pestaña de servicios, damos scroll hacia abajo hasta encontrar este servicio, que es el MySQL 80. Como vemos, su estado está en detenido, damos clic derecho, iniciar. Como vemos, ya está en ejecución. Con esto, MySQL Workbench ya va a poder hacer la conexión y se va a poder abrir y usar sin ningún problema. Aquí entramos a Local Instance y aquí estamos en MySQL Workbench. Este gestor de bases de datos es muy intuitivo de usar y muy sencillo. Nos da la opción tanto de escribir los comandos aquí manualmente, nosotros si así lo deseamos, y tiene autocompletado, pero como sabemos, pues, esto no es lo ideal, ya que lo que queremos es hacer las cosas lo más rápido posible, así que nos vamos a la opción entonces de crear nuevo esquema. Le damos un nombre, por ejemplo escuela, le damos a aplicar y nos salta una ventana del comando que se va a ejecutar. En este caso va a crear un nuevo esquema o base de datos llamado escuela. Aplicar, y como vemos finaliza con éxito. Cerramos y como vemos aquí ya tenemos nuestra base de datos escuela. Le damos doble clic y como vemos se pone en negrita, eso indica que estamos trabajando en esa base de datos. MySQL Workbench tiene muchas utilidades que nos permiten agilizar la creación de bases de datos, y entre ellas va a permitirnos importar datos desde otro tipo de archivos a su programa, por ejemplo Excel. Para esto damos clic derecho en Tables
y nos vamos a Table Data Import Wizard. Le damos ahí. Aquí nos dice, como vemos, que podemos importar datos desde archivos Excel o JSON. Entonces damos en Browse, buscamos el archivo que decíamos y como vemos aquí yo ya tengo uno listo llamado calificaciones. Le damos abrir, Next. Le decimos aquí que creemos una tabla nueva en la base de datos escuela llamada calificaciones. Le damos Next y como vemos automáticamente MySQL Workbench nos detecta los nombres de cada una de las columnas que deseamos y sus tipos de datos. Aquí podemos cambiar los tipos de datos si es que así lo deseamos. Por ejemplo, calificación, como sabemos, aquí están enteros, pero también pueden ser decimales. Entonces le cambiamos aquí a double. Y como vemos, ya la columna sería double y no entero, como lo había detectado automáticamente. Damos next, next, y como vemos, se importa correctamente. Para ver los cambios, simplemente damos en este botoncito de aquí arriba. Y como vemos, ya tenemos nuestra tabla de calificaciones. Para verla, simplemente le damos en este botón, en este tercer botón. Y como vemos aquí, correctamente se importaron los 9 registros de calificaciones que teníamos en Excel. Si queremos crear una tabla nueva nosotros mismos, simplemente le damos aquí en Create a New Table. Y como vemos aquí nos da la posibilidad de darle un nombre, de agregar las columnas que nosotros queramos, darle las opciones de si va a ser una columna que es llave principal, si no va a ser nula, si va a ser única en su índice, si va a autoincrementarse, que esto es muy útil porque cada vez que agreguemos un registro a esta tabla, solito se le va a asignar su índice, 1, 2, 3, 4, el que sea. Y podemos agregar las columnas, perdón, que nosotros queramos. Y podemos agregarle el tipo que nosotros deseemos. Como vemos, aquí están todos los tipos. Le damos en Apply. Nos muestra qué comando se va a ejecutar. Apply, Finish. Y como vemos, ya tenemos esta New Table. Si queremos alterar cualquier tabla, podemos hacerlo muy fácilmente simplemente dando en este segundo iconito, que es una llave. Y como vemos aquí, me vuelve a abrir la pestaña que teníamos en creación de tabla. Pero ahora, en este caso, vamos a alterar la tabla. Por ejemplo, le podemos poner maestros. Si le damos apply, como vemos, se va a alterar la tabla. Se va a renombrar a maestros. En vez de new table va a ser maestros. Apply. Y como vemos, ya cambió el nombre de la tabla. Entonces se puede modificar muy sencillamente. Para eliminar también es bien sencillo. Nada más clic derecho y drop table. Drop now. Como vemos, se ha eliminado esa tabla. Entonces MySQL Workbench nos va a dar la posibilidad de alterar tablas, actualizarlas, agregarles columnas, alterar los registros de una forma muy sencilla sin tener que escribir ni un solo comando SQL o query. Otra de las opciones que también presenta MySQL Workbench y que puede ser muy útil si es que en un dado caso el dueño del producto nos pide que le demos el diagrama de nuestra estructura de la base de datos, simplemente nos vamos a Database, Reverse Engineering, le damos Next, Next, seleccionamos la base de datos que nosotros queremos que se le haga esta ingeniería inversa, le damos Next, 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 Finish, y como vemos aquí ya tenemos listo el diagrama sin necesidad de ir a otra aplicación para ahí hacerlo. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Si es que el dueño del producto así nos solicita que le demos el diagrama de la estructura de la base de datos. Pasamos ahora a nuestra siguiente aplicación, que va a ser brackets.
Este editor de código ofrece varias opciones que nos parecieron muy adecuadas para nuestra metodología, como lo pueden ser, por ejemplo, estos iconos que se ven aquí, que nos va a indicar el tipo de archivo en el que estamos visualizando. Como vemos, este es un HTML, tiene su icono, este es un CSS, tiene su icono. Eso es muy útil. Para utilizarlo es muy intuitivo, como vemos aquí dice archivo. Para abrir un archivo, simplemente aquí abrir, o para abrir una carpeta, en abrir carpeta. En este caso voy a abrir como ejemplo un proyecto que hice en un semestre pasado. Y como vemos aquí ya tenemos nuestro proyecto abierto. Para ver simplemente un archivo, nada más damos un clic y ya se nos mostraría el archivo. Si no queremos perdernos entre tantos archivos que tenemos y no sabemos en cuál estamos trabajando, entonces debemos de dar doble clic. Y como vemos, Brackets automáticamente genera una pestaña que se llama área de trabajo. Así es como podemos tener un orden de qué archivos son los que estamos trabajando y no estarlos buscando uno por uno en cada carpeta y subcarpeta que tenemos. Brackets también tiene opciones muy comunes en cualquier tipo de editor de código, como lo son coloreado de sintaxis. Como vemos, cada etiqueta tiene su color asignado y los párrafos están de color blanco. Esto hace muy sencilla la lectura de código. También, por supuesto, tiene sus extensiones. Estas extensiones nos van a permitir codificar muy productivamente. Por ejemplo, tenemos el plugin Emmet. Este plugin nos va a permitir escribir código HTML de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ponemos div, le damos a la tecla tab y como vemos nos abre la etiqueta div y también nos la cierra automáticamente. También otra funcionalidad bien interesante es que si queremos duplicar o queremos que nos aparezcan 5 o 10 etiquetas iguales sin tener que estarlas poniendo cada una, simplemente ponemos, por ejemplo, para poner un 5 links a asterisco 5 tab y como vemos nos coloca 5 links sin necesidad que yo los hubiera escrito uno por uno. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. También otra de las cosas que nos ahorra muchísimo tiempo son los snippets, que son atajos de teclado que nos van a permitir mandar a llamar ciertas líneas de código sin la necesidad que estemos escribe y escribe esas líneas de código cada que las utilicemos. Aquí tenemos este botoncito que viene con la extensión y como vemos ya nos vienen ciertos snippets de JavaScript por defecto. Podemos crear uno nuevo dando simplemente en New y aquí nos pide la combinación de teclas que vamos a presionar para mandar a llamar este snippet, su descripción y qué tipo de lenguaje es el que queremos para que funcione con este snippet. Aquí escribiríamos todo el código que queremos que nos genere simplemente tecleando estas letras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este de for each de JavaScript. Como vemos aquí nos dice, si pones FE, se te va a generar un for each automáticamente. Entonces vamos a verlo en acción. Abrimos este archivo JavaScript, ponemos FE, Enter y como vemos ahí nos salta las líneas de código que el snippet indicaba. Una manera de hacer muy productivo nuestra escritura de código. Brackets asimismo para instalar todos estos plugins que, que les he mostrado y más. Tiene aquí esta opción en la barra lateral derecha en la que si la abrimos se nos muestra una especie de tienda
en la que podremos instalar las extensiones o plugins que nosotros queramos de una forma muy sencilla. Algún tema, por ejemplo, también podemos instalar. Entonces, para instalarlo simplemente aquí en este botón de instalar le damos y como vemos se instala muy sencillamente. Nos da otra pestaña que son las instaladas, las extensiones que ya instalamos. Aquí podemos deshabilitarlas o eliminarlas si así lo deseamos. También van a estar las extensiones que ya vienen por default de brackets, que solamente podemos deshabilitarlas, no eliminarlas. También aquí nos da la opción de poder arrastrar el punto zip de la extensión o instalarla desde una URL. Todo de manera muy sencilla aquí dentro del mismo brackets. También, evidentemente, existen los atajos de teclado dentro de brackets, como lo son control S para guardar los cambios que hayamos hecho en nuestro documento. También vamos a tener control D para copiar la línea de arriba, como podemos ver. También control O para abrir un archivo de manera rápida. Y los clásicos control Z para deshacer los cambios y control Y para recuperar los cambios. Y una de las opciones que nos gustó bastante de brackets es esta de visualizar una vista previa dinámica. Si le damos en esta opción, como vemos nos aparece el proyecto en el que estamos trabajando, nos aparece el resultado final. Simplemente con un clic, sin necesidad de que nosotros mismos manualmente levantemos algún servidor para correr nuestra página o nuestro proyecto. Simplemente en un clic con brackets podemos visualizar el resultado final de la página que codificamos aquí. Entonces, sin duda, brackets es un editor de código muy poderoso y que nos permite ser bastante productivos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.